Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este día de la novena. Hoy reflexionaremos en torno a la profesión de fe de Pedro. La Sagrada Escritura nos relata que Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí les preguntaría a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le habrían de responder: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías o alguno de los profetas. Ante lo cual Jesús les volverá a preguntar: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro les respondería: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ante lo cual Jesús le dirá: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay varios aspectos que quisiera que tengamos en cuenta frente a este capítulo de la Sagrada Escritura. El primero de ellos gira en torno a que Jesús se retira a la región de Cesarea de Filipo, un lugar poblado por gentiles, es decir, busca un lugar de paz para poder enseñar a los 12. Es la primera actitud a la que nosotros estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a buscar la paz para hablar con el Señor, para escuchar sus enseñanzas. Hoy que el mundo se encuentra lleno de ruidos, necesitamos desconectarnos del mundo para escuchar las enseñanzas del Señor, para escuchar su voz. Es en Cesarea donde Jesús les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, claro está, no hacía esta pregunta porque no sabía quién era él mismo o porque quizás le interesara la opinión de los demás. Él hizo esta pregunta como una introducción para una pregunta más importante. Ellos comienzan a decirle: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o que eres Jeremías o alguno de los profetas. La gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista, se ve que poco o nada conocían de él. No sabían de que hace poco tiempo atrás Jesús y Juan habían predicado prácticamente al mismo tiempo, mientras que Elías, Jeremías, junto con los otros profetas, ya habían vivido hace muchos siglos atrás y por ende era imposible compararlo a Jesús con alguno de ellos. El desconocimiento de la Sagrada Escritura de aquellos pueblos les llevaba a pensar quizás que el Mesías sería el libertador del yugo romano en el que se encontraban, ya que ellos conocían por las profecías que Isaías, Daniel y otros muchos profetas habían dado en su tiempo, que al Mesías se le daría el trono de David, su padre. Otros quizás habían escuchado de Jesús como un famoso hacedor de milagros y por ello lo relacionaban con Elías. Otros, en cambio, quizás habían escuchado la predicación de Jesús y por ello lo relacionaban con Jeremías o alguno de los profetas, porque al igual que ellos, Jesús siempre hablaba de Dios. Seguramente con todas estas respuestas, los apóstoles querían subestimar a Jesús al darle una medida de respeto y honor. Sus respuestas no es que hacían de menos a Jesús, pero todo ello quedaba corto por quién realmente era Jesús, que bien nosotros sabemos que era el Mesías, el Hijo de Dios. Lamentablemente ese mismo error de aquel pueblo nosotros podemos tender a cometerlo hoy. Aquel pueblo, teniendo al Mesías enfrente, no lo supo reconocer. Y esto se debía principalmente a su falta de conocimiento de la Sagrada Escritura y a no dejarle actuar a Dios en sus vidas. Queridos hermanos y hermanas, si hoy Jesús se nos presentara y nos hiciera esa misma pregunta, ¿qué le responderíamos? Ojalá y no caigamos en una simple literatura que nos lleve a tomar frases ya hechas como por ejemplo: Dios es mi amigo, Dios es amor, Dios es mi Padre, Dios es mi Rey, que no es tan mal, valga la aclaración, pero de las cuales quizás no tenemos el conocimiento específico de lo que estamos diciendo, sino tan solo nos hemos dejado llevar por lo que hemos repetido desde muy pequeños o que nos enseñaron en la catequesis o incluso por un mero sentimentalismo, pero que no nos ha llevado a estudiarlo a profundidad y mucho menos lo hemos llevado a nuestra reflexión.
¿Estaba bien para los discípulos preguntarles qué pensaban los otros sobre Jesús? Pero Jesús tenía que preguntarles ya de una manera más personal lo que ellos creían acerca de Él. Es ahí justamente cuando les lanza la siguiente pregunta, que perfectamente nos la puede hacer a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Cuando les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Esta pregunta nos lleva a ser juzgados delante de Dios por nuestra respuesta. De hecho, nosotros respondemos esa pregunta todos los días por la manera en que vivimos y hacemos las cosas. Si realmente creemos que Jesús es quien Él dice, quién es, eso tiene que afectar la manera en que nosotros vivamos. Si decimos que para nosotros Jesús es el amor, preguntémonos, ¿cuánto amas tú al prójimo? ¿Cuánto tú perdonas? Jesús presupone que sus discípulos no tendrían los mismos pensamientos como el resto de los hombres, que ellos no seguirían al espíritu de la época y no conformarían sus puntos de vista a las de las personas cultas de ese tiempo, sino que lo habían llegado a conocer un poco más por todo el tiempo que habían estado junto a Él. Y en efecto, es allí cuando el personaje del cual hoy estamos reflexionando entra en escena. Es cuando Pedro le responderá a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro sabía la opinión de la multitud, pero iluminado por el Espíritu Santo, también sabía que Jesús era mucho más que Juan el Bautista, que Elías o que alguno de los profetas. Que Él era más que un libertador, más que un hacedor de milagros, más que un profeta. Jesús es el Cristo, el Mesías. Esa misma profesión de fe es la que nosotros hoy estamos llamados a reafirmar cada día como lo hizo Pedro. Y esto implica sacrificio, renuncia, abandono de nosotros mismos para dar paso a las enseñanzas de Jesús. No haciendo cosas raras o de otro planeta, sino antes bien desde la simplicidad de vida sepamos seguir los pasos del Maestro. En la actualidad, son cada vez más las personas que deciden dar la espalda a esa fe. Y no necesariamente con el abandono de la misma, sino con una tibieza en el obrar, con el aferrarse a las cosas de este mundo, con el pensar o creerse que serán eternos, o creyendo incluso de una forma egoísta que ellos solos pueden conseguirlo todo, sin darnos cuenta de que todas las cosas que tenemos, los puestos a los que hemos llegado a conseguir, son todos, absolutamente todos, obras del Creador, y que Él nos lo concede como un don a cada uno de nosotros. A veces nuestro corazón se aferra a las cosas de este mundo, sin darnos cuenta que nada nos acompañará, sino tan solo las cosas o las obras que hemos realizado y cómo a través de ellas nos hemos santificado. Cómo las hemos aprovechado para acercarnos a Dios a través de nuestros actos. Que al igual que Pedro, nos dejemos llevar por el accionar del Espíritu Santo en nuestros corazones. A Él lo llama Jesús bienaventurado por aquella afirmación que había hecho. Él reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ojalá al final de nuestros días nosotros también podamos ser llamados bienaventurados, podamos ser llamados felices por haber sabido reconocer a Dios en medio de nuestras vidas, por haberlo imitado con nuestras acciones, por haber rechazado todas las tendencias del mundo y sobre todo por haberlo escogido a Él por encima de todas las cosas de aquí en la tierra. Que le pidamos en este día de la novena a San Pedro y a nuestra Madre la Virgen María, dos personajes a quienes les caracteriza justamente su fe, que nos ayuden a ir creciendo en la misma. Que estas festividades, queridos hermanos y hermanas, nos sirvan para recapacitar, para cambiar, para imitar a estos santos, pero sobre todo para irnos acercando a Dios a través de nuestra vida. Así sea.